Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. Soy José María Avelar. El día de hoy estará con nosotros Mercedes Galaviz, licenciada en Contaduría por parte de la Escuela Libre de Contaduría y Administración y licenciada en Derecho por parte de la Universidad Humanitas. También tiene un doctorado en Ciencias de lo Fiscal en el Instituto de Especialización para Ejecutivos SC. La experiencia de Mercedes nos va a permitir ver desde la perspectiva fiscal, contable, administrativa, a qué nos enfrentamos los empresarios con toda la reforma laboral. En un momento empezamos. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. Soy José María Avelar. El día de hoy con nosotros estará la doctora Mercedes Galaviz. Ella es experta en materia fiscal, tiene una licenciatura en contabilidad por parte de la Escuela Libre de Contaduría y Administración. También es licenciada en Derecho por parte de la Universidad Humanitas y, como mencioné, tiene su doctorado en Ciencias de lo Fiscal del Instituto de Especialización para Ejecutivos SC. También, doña Mercedes es director general y socio fundador de Estrategia Contable, organización fundada en 1991 y es ahí mismo litigante en materia fiscal. Doña Mercedes, es un gusto tenerte con nosotros. En realidad es un privilegio contar con una persona con un currículum y con una experiencia tan robusta y tan destacada en estas materias. Bienvenida. Muchas gracias, José María, por tu invitación. No, al contrario, es un gusto. Fíjate, Mercedes, que hemos estado, pues, todos los empresarios y principalmente nuestros televidentes muy interesados en conocer qué está sucediendo en todo el terreno de la subcontratación, pero principalmente desde la perspectiva fiscal, administrativa y contable. Y quisiéramos conocer tus clientes y tu propia visión sobre lo que se está viviendo justo antes del inicio abierto de la nueva reforma laboral en esta materia y qué están transicionando las empresas con relación a costos, impactos, no nada más en materia del registro. Platícanos un poco lo que han visto. Sí, claro que sí, con todo gusto. Bueno, pues mira, de entrada, la reforma es meramente laboral. Claro que derivado de esa reforma, pues tiene impactos en las distintas leyes, ¿no? Tanto en la Ley Federal del Trabajo, en la Ley del Seguro Social, en el Infonavit, en la Ley del IVA, en la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el 3% sobre nóminas, obviamente, y en el Código Fiscal. Entonces, esto hace que para las empresas sea un poco complicado porque precisamente tenían el outsourcing para abatir costos y tenían técnicamente la nómina, pagaban independientemente porque les manejaban la nómina, bueno, pues también el outsourcing se les facilitaba. Sin embargo, en este momento, pues tienen que invertir en el área nuevamente de la subcontratación, contratar personal para el área de recursos humanos, precisamente para el área del control del personal, control de las nóminas, las liquidaciones del Seguro Social y bueno, pues toda la parte que conlleva a la administración del recurso humano y la nómina, ¿no? Entonces, eso hace que en este momento, pues las empresas, independientemente que estamos en una pandemia y que no hay los recursos, pues tenemos que invertir en la parte humana e invertir en todo lo que conlleva a esta administración, asignarles también un espacio. Entonces, esto pues es muy clara y dice que no puedo subcontratar gente que en un momento dado tiene que ser forzosamente especializada y que no debe de chocar con el objeto social de las personas morales y que tampoco debe chocar contra la actividad preponderante que tienen las personas físicas, lo cual esto hace un poco más complicadas las cosas. Y como bien lo comentas, pues trae cargos y costos inherentes a todo este cambio administrativo tan sustancial. Pero, ¿qué otros escenarios ves que se están presentando o que las empresas deberán de cuidar
considerando la dinámica nueva que implica el tener una empresa tercerizada y que además tiene un nivel de supervisión y de reporteo altísimo, no nada más para ellos, sino también para quienes los contraten. ¿Cuáles son las consecuencias de un error en este terreno? ¿Cuál es la perspectiva que tú tienes a este respecto? Sí, mira, bueno, de entrada, pues las empresas deben de registrarse en el famoso REPSE, ¿no? Que es una plataforma que implementaron con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y que las empresas tienen que hacer su trámite respectivo. De hecho, se nos vence ya, propiamente. Estamos ya. Sin embargo, pues independientemente a registrarnos, pues tenemos que ver que tengamos opinión de cumplimiento en materia de seguridad social, en materia de Infonavit y en materia de SAT, ¿sí? Para que el trámite, pues en primer lugar, sea pasable, ¿no? Nos lo autoricen, nos otorguen un folio. Y 20 días posteriores, pues tendrán que emitir que nos aceptaron. Y si no nos aceptaron, pues tenemos 3 días para darle seguimiento. Pero sin embargo, esto no es todo, porque si yo no cumplo con el REPSE y soy un proveedor especializado, pues para mí no sería deducible, aparte sería sancionado, y las multas no son nada baratas. ¿Por qué? Porque al final del día, mi consecuencia es que no sea deducible para efectos sobre la renta, que no sea deducible para IVA, ¿sí? Y aparte que caiga yo en una cuestión penal. Entonces, eso es lo grave, eso es lo delicado, ¿no? Y por el otro lado, pues sí también tenemos que ver que se nos incrementan los costos. Y derivado de que tampoco hay trabajo por la pandemia, pues estamos fuera de control. De manera sumaria, platícanos, Mercedes, ¿cuáles son las 2 recomendaciones o 3 recomendaciones principales que desde la firma de ustedes pueden dar a las organizaciones que están por arrancar en estos modelos? No necesariamente aquellos que se registraron como especializados, sino aquellos que los van a contratar. Pues en primer lugar, que cheque que efectivamente estén registrados, que no coincidan con el objeto principal que tienen o con la actividad preponderante, para que de esa manera pues sea pasable, ¿no? Sea considerada la deducción. Muy bien. Bueno, se dice brevemente, pero no son cosas sencillas en las cuales debemos de vigilar que nuestros proveedores hoy en día, que se ofrecen en este modelo, nos brinden servicios y tengamos absoluta visibilidad de los servicios que hacen, pero también de su administración, cómo pagan, cuándo pagan, si cumplen con todas las leyes en materia laboral, fiscal y obviamente en el terreno de la seguridad social. Esto y algunos elementos más vamos a continuar en un momento más platicando con Mercedes. Regresamos. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. Continuamos. Bienvenido de regreso. Este es Factor Capital Humano. Soy José María Avelar y estamos platicando con Mercedes Ganaviz precisamente de todas las condiciones fiscales, administrativas que las empresas enfrentan hoy día, no nada más en el arranque de esta nueva reforma laboral en materia de sustitución patronal o subcontratación, sino todos los aspectos inherentes a este cambio. Y cuéntanos, Mercedes, nos gustaría que nos platicaras un poco de cuáles son el tipo de seguimiento y el por qué debemos como empresarios cuidar a nivel de detalle toda la administración de nuestros proveedores que se encuentran bajo este régimen. Bueno, la propia publicación o la propia adecuación a la reforma laboral nos exige
que le demos seguimiento primero a que nuestros proveedores tengan el registro, ¿no? De hecho, es obligación entregar una copia del registro. Y así, la segunda condición es que el trabajo que contratemos, o sea, lo que subcontratemos, tiene que ser especializado. Y no tiene que coincidir o no tenga nada que ver con lo que desarrolla mi empresa. O sea, con mi objeto social o con mi actividad preponderante. Esa es la segunda condicionante. La tercera condicionante es que el proveedor me tiene que entregar, ¿sí?, las nóminas, los recibos de nómina o los FDIs de nómina, la forma en que le pagué o los pagos hechos a los trabajadores, las liquidaciones del Seguro Social, los pagos de Infonavit y las retenciones que les hice a los trabajadores, tengo que hacer el entero y entregárselo también al contratante. Y perdona, pero ¿no resulta esto súper invasivo sobre estas empresas, el que tengan que exponer toda su administración en esta forma en la práctica cotidiana? Mira, es como un poco, yo lo veo como contradictorio, porque por un lado, de repente nosotros tenemos, o nuestros clientes, alguna cláusula o algún contrato de confidencialidad. Entonces, ese tema, pues yo estoy exhibiendo o estoy violentando, por así decirle, la confidencialidad de mis trabajadores, ¿no? O sea, cuánto ganan, y demás, ¿no? Entonces, bueno, pero pues es parte de la exigencia, ¿no? Claro, y además, por el otro lado, si no estoy entendiendo mal, para ser más claros con el auditorio, implica que quien recibe el servicio de esta empresa especializada debe de llevar toda una administración de fiscalización, no únicamente de la propia, sino la de ellos, en cuanto a revisar sus FDIs, si todos los pagos se han ejecutado, si cayeron adecuadamente en el depositario, si además los pagos bimestrales de la nómina, tanto en materia de seguro social como en aspectos de Infonavit, se están complementando. Quiere decir que tengo que generar una superestructura de vigilancia, ¿sí?, para estos proveedores. Sí, ¿qué tan práctico y qué se requiere? ¿Qué están viendo en relación a esto en tu organización, Mercedes? Bueno, mira, pues como todos estamos innovando, estamos implementando, estamos concientizando, pues tanto al empresario que va a recibir el servicio como al proveedor que va a proporcionar los servicios especializados, porque pues ojalá y nada más fuera a cumplir de momento, pero también tenemos que hacer de forma cuatrimestral la entrega de información al Infonavit para que sea quien valide que estamos cumpliendo con todos los requisitos y bueno, pues llevar un expediente de proveedor a proveedor y también ver que si los servicios que estoy recibiendo, realmente el REPSE fue solicitado para esos servicios, porque si yo tengo varios servicios, tengo que registrar cada uno de esos servicios especializados. Y también esto se convierte en un pequeño gran detalle porque de repente hay empresas que dan muchos servicios. Entonces tienen que tener el control de cada uno de esos registros y en la entrega de información de ese servicio que te proporcionaron. Claro, y pues por abundar un poco el tema, desde la perspectiva práctica que tú conoces, obviamente la capacidad tecnológica de Seguro Social, SAT, Infonavit, Secretaría del Trabajo, ha crecido abismalmente, pero no así la de las empresas. Y las capacidades de un negocio pequeño, mediano, una pyme, pues no les va a dar para tener visibilidad de semejante organización, semejante capacidad de fiscalización. ¿Cuál es el futuro que tú prevés para este tipo de prácticas? Se encarece pues la administración, los controles, ¿sí? Y si son empresas pequeñas, pues técnicamente les impacta, porque justamente lo que no tienen en este momento son recursos, no hay flujo, y las empresas grandes pues tampoco tenemos flujo, ¿no? ¿Por qué? Pues por la pandemia, porque estuvimos muchos meses en semáforo rojo, ¿no? Entonces, pero eso hace que tengamos que invertirle en tecnología
¿sí? A lo mejor si antes teníamos un equipo, una PC, pues ahora necesitamos 2 para poder cumplir. De nuestro contador que era externo, pues vamos a tener que tener un agente de apoyo, entonces eso también encarece nuestros servicios, ¿no? Claro, épocas complicadas enfrentamos. ¿Cuáles son los modelos de servicio que tú ves que las empresas medianas y pequeñas deberán de contratar? En tu perspectiva, ¿cuál es la recomendación que deberán de contratar en un futuro inmediato estas empresas para poder sobrevivir ante esta circunstancia si utilizan estos modelos? Bueno, pues en primer lugar, yo creo que tenemos que especializarnos los despachos para poder ofrecer ese servicio y ahorrarles un poco en costos, porque independientemente que los costos es en base a horas, pues también sí tenemos que ver que estos servicios tenemos que proporcionarlos y tenemos que bajar un poco el costo para que no les impacte. ¿Qué otras oportunidades ves tú que podamos encontrar? Bueno, pues que crezca el área de recursos humanos, que haya empresas especializadas en recursos humanos, bueno, con todos estos controles y estos registros especializados, ¿no? Porque al final del día también vamos a ser especializados. Claro, ahí hay una gran oportunidad y ya no nada más por el requerimiento de crecer al personal, sino derivado de una consecuencia de la misma reforma con una serie de circunstancias alternas. En un momento más regresamos con Mercedes a nuestro último bloque. Es un gusto tenerte aquí, Mercedes. Muchísimas gracias. Este es Factor Capital Humano. Soy José María Avelar. Regresamos en un momento. Regresamos. Vivimos en un mundo dominado por las tecnologías de la información y la comunicación. Los medios de comunicación mejoran el alcance y el impacto de nuestros productos y servicios. Incrementa tus clientes y gana posicionamiento en tu marca. Anúnciate en IDC y sé parte de los cambios que marcarán diferencias en los medios digitales 2021. Si estás interesado, mándanos el siguiente código para hacer válida la promoción especial que IDC tiene para ti en conmemoración de sus 35 años. Continuamos. Bienvenido de regreso. Este es Factor Capital Humano. Soy José María Avelar y estamos en el último espacio de tiempo para poder aprovechar pues, la experiencia y toda la información que Mercedes Galaviz, doctora en materia fiscal y administración, nos puede brindar. Mercedes, estamos platicando sobre las alternativas y oportunidades que crecen para profesionistas, pues no nada más abogados, que hoy día me queda claro que han tenido una gran cantidad de tareas, tanto laboralistas como mercantilistas y constitucionalistas, para revisar actas constitutivas, contratos mercantiles, barrer los objetos sociales y obviamente dar seguimiento a toda la implementación laboral. Ahora tenemos un portal abierto para un futuro hasta cierta medida incierto. La razón por la que la mayoría de las empresas utilizan estos recursos de subcontratación es precisamente porque no está dentro del core, no se dedican a ello, o por el otro lado, hay tareas esporádicas que se puedan requerir de algo a lo que no necesariamente desea dedicarse la organización. Y entonces el tener estos recursos adicionales en proveedores especializados en esas materias le van a dar un recurso o una alternativa extra al negocio. Pero tiene una serie de consecuencias, pues, si no ocultas, que debemos de tomar en consideración en todo lo que va a implicar la carga administrativa de sus reporteos, de los seguimientos y, obviamente, del riesgo que implica un descuido en esta materia. Más allá de estos aspectos que son inherentes a las obligaciones laborales, fiscales, de seguridad social, que todo empresario tiene y debe de cumplir, más hoy día con este cambio,
¿Cuál es el futuro que tú ves para los empresarios, los empleados y la administración gubernamental con este nuevo cambio de modelo? ¿En dónde ves tú elementos positivos o circunstancias de riesgo inherente o fracaso? Pero mira, viéndolo desde el punto de vista, pues el empresario al final del día pues va a pagar a sus trabajadores, ¿no? O sea, los pagaba a través de un outsourcing, ahora los va a pagar de forma directa. Antes a lo mejor el outsourcing los tenía con unos esquemas, vamos a llamarle separados. Por un lado nómina, por otro lado alguna figura, ¿no? Entonces ahora lo que se necesita o lo que está requiriendo esta reforma es de que tú tengas tus propios trabajadores y les pagues vía nómina, vía seguridad social, que estén con los salarios reales, ¿no? Pero también esta parte de la reforma, independientemente de eso, pues también está topando la PTU, ¿sí? La PTU dice, no te puedo dar trabajador más de 3 salarios mínimos o el promedio de los últimos 2 años, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que al final del día, si al trabajador eran pocos trabajadores y les correspondía una PTU grande, pues ahora los estoy perjudicando. Por el otro lado, pues ok, para el gobierno aumentará la plataforma, digo, en verdad no va a aumentar, son los mismos, pero ahora van a estar dentro de las empresas. ¿Sí? Ahora, un beneficio para el trabajador es que si están registrados con sus salarios reales, pues obviamente en una incapacidad o en una jubilación, pues están jugando sus salarios reales y no como estaban antes, a lo mejor con salarios mínimos, ¿no? Entonces eso pues tiene sus bemoles. La autoridad pues también seguramente va a recaudar más retenciones, va a recaudar seguridad social, le vamos a abonar o van a acumular la parte del Infonavit, ¿no? El gobierno estatal, en este caso finanzas, pues va a recuperar el 3% sobre nómina, ¿no? Yo creo que va a ser una derrama de todos lados. Sin embargo, fue muy poco el tiempo para hacer toda esta implementación y aparte que no es un momento oportuno, ¿no? Eso es lo que veo yo dentro de mi punto de vista, ¿no? Sin embargo, bueno, pues las multas son caras en caso de que no cumplamos. ¿Sí? También eso tiene que cuidar el empresario, ¿no? Porque independientemente que te multe o no cumplas, pues se baja la autorización, ¿no? Y entonces tengo problemas de IVA acreditable, tengo problemas de ISR que no voy a poder deducirlo para esos efectos, y peor aún, estoy en una cuestión penal derivado de un no control, ¿sí? Que como empresario se me pasó o no lo exigí. Claro, y gracias por tocar estos últimos puntos, porque en realidad la cuestión de medir el nivel de riesgo implícito que puede llevarnos hasta consecuencias penales, y aunque se mitigaran en el trayecto, al final de cuentas el desprestigio y lesión a cualquier organización por un incumplimiento y que se ha llevado a estas consecuencias es realmente solemne. Lo cual me hace pensar qué tan factible, qué tan útil y qué tan práctico es entonces el uso de este modelo en el futuro inmediato y a largo plazo. Sí. ¿Cuál es tu perspectiva? Mira, el mediano plazo pues es lo que resta del año. También hay otra parte que, por ejemplo, en materia de subcontratación, o en este caso, de que yo absorba del outsourcing donde tenía mis trabajadores, también tengo que jalarlos con el riesgo de trabajo que traían en el anterior, ¿sí? ¿Quién era su patrón? Entonces también eso me deja un poquito en desventaja, porque en un outsourcing pues tenías un sinnúmero de trabajadores, ¿no? Entonces pues había incapacidades y había una serie de cosas que eso también lo vas a jalar, ¿no? Y eso también es un costo. Y eso se jalará de ahorita que los tomemos hasta febrero que haga el cambio de riesgo de trabajo, ¿no? Entonces también son gastos inherentes al patrón. ¿Sí? Entonces todo esto ¿a qué conlleva? Pues al final del día el control, ¿sí? De tener muchísimo cuidado y de poder controlar todos esos requisitos, cumplir con todas las normas y cuidar mucho la parte de los impuestos, ¿no? La parte penal, la parte fiscal, la parte laboral, la parte de contratos, la parte de corporativo. Entonces, todo eso pues me conlleva un gasto, es más gasto para las empresas.
Muchas reflexiones de ahora en adelante sobre estos cambios que vienen, que ya están encima de nosotros y que debemos de enfrentar como empresarios, trabajadores, sindicatos y autoridades. Este es Factor Capital Humano. Es un gusto tenerte con nosotros, Mercedes. Gracias por tu presencia. Soy José María Avelar. Muchas gracias, José María. Es un placer estar contigo. Gracias de nuevo. Hasta luego.